Hola, me llamo Paula y yo emigré a los Estados Unidos de Chile cuando tenía 7 años. Me llamo Skylar y toma la clase de español 4. Sí, me llamo Gaby y yo también tomo la clase de español. Paula, cuando usted empieza escuela, ¿encontraste que sus compañeros de la clase estaban excepto? Sí, fueron muy aceptantes, pero yo me sentía un poquito incómoda al principio porque la mayoría de las personas eran americanas, entonces yo me sentía un poco rara al principio porque eran las pocas de las hispanas en la escuela, pero siempre fueron muy aceptantes. Oh, sí, ¿a qué escuela tú empiezas cuando subes? Yo vine a los Estados Unidos y viví en Malden, una ciudad que se llama Malden. Pero después me mudé a Concord cuando estaba en 5º grado, en Alcott. Sí, nos ve a Willard por. Sí. No, disculpa. ¿Qué es el importante diferente en su vida en los Estados de Unidos? Chile. De Chile, sí. Bueno, la parte más grande que el cambio de la diferencia fue el idioma, porque llegué a los Estados Unidos sin hablar nada de inglés, entonces tuve que aprender de nuevo el lenguaje y también vine solamente con mis padres y mi hermano, entonces no teníamos nadie en este país, no conocíamos a nadie, entonces estábamos solos aquí, entonces esa fue la más grande diferencia porque en Chile tenía toda mi familia y Sí. Nos estamos amigas por mucho tiempo y yo, sabes, tú hablas español con su familia en su casa. Sí. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando vino a Estados Unidos? Yo tenía 7 años. ¿Y cuál fue la razón por la que su familia eligió salir a Chile? Mi padre quería nuevas o mejores oportunidades para mí y para mi hermano, entonces también mejor educación y las escuelas, y también él solamente quería intentar algo nuevo. Entonces, Sí. ¿Cómo esperaba que fueran a los Estados Unidos y cumplió esas expectativas cuando llegó? Sí, yo creo que sí, porque yo me imaginaba Estados Unidos con mucha diversidad y como yo los veía en las películas, entonces sí fue muy parecido a mis expectativas. ¿Qué diferencias ve entre la cultura de Estados Unidos y la cultura chilena? Una de las diferencias en culturas fue que, como dije, aquí en América es mucha diversidad, hay mucha gente de diferentes países y nacionalidad que pueden juntarse y crear más amistades, y en Chile no se ve eso mucho. También, por ejemplo, hasta la comida es muy diferente y las tradiciones también. Sí. Yo tengo una pregunta, no está en el papel. Por la universidad, ¿tú quieres ver a la universidad en los Estados Unidos o tú quieres en Chile o en otro país? En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, en Boston. Sí, ¿tú quieres? Sí, estudiar acá. ¿Te gusta la cultura aquí o allí más? Bueno, yo era muy pequeña en Chile, entonces no me acuerdo mucho, pero yo creo que me acostumbré mucho a la cultura americana, entonces yo creo que me gusta más aquí. ¿Tú vas a Chile mucho? No, porque es muy caro los pasajes para ir.
entonces no vamos muy frecuente, pero si hay una emergencia familiar o algo, tratamos de ir. ¿Qué es el último vez tú vas a Chile? Yo creo que fue 2010. Sí. Sí, porque mi abuelo estaba enfermo, entonces tuvimos que visitarlo. Lo siento. Sí. Yo recuerdo cuando nos queramos to La quinceañera. La No. quinceañera. y Um, tú quieres un tienen, pelo y nos queramos tú tienes un quinceañera. y tienen un documento Documento. con, una película. con el Oh, vestido sí, y el pelo Sí. en la clase de matemáticas. Sí. y con los computadores ¿Qué te parece que fue la experiencia más difícil que tuve al mudarte a los Estados Unidos? Yo creo que la experiencia más difícil fue llegar a este país sola, sin mucha de mi familia. Sí. Y también básicamente tuvimos que empezar de nuevo nuestra vida porque llegamos y, por ejemplo, mis padres no tenían trabajos o como un buen fundación, entonces tuvimos que trabajar mucho para avanzar en este país. Sí. ¿Tú tienes familia aquí ahora? No. No. ¿Han experimentado racismo en los Estados Unidos? ¿Yo o mis padres? Los dos. Sí. Sí. Bueno, yo personalmente no he experimentado racismo, pero yo sé que mi mamá sí, porque con el idioma ella no habla mucho inglés, entonces es más difícil para ella y ella a veces se siente que la gente se aprovecha un poco porque ella no entiende muchas de las cosas. ¿Por su padre? Madre. Oh, sí. Oh. Like, Okay. Yeah. Mi papá, él no dice que él se ha sentido discriminado. ¿Piensas que es mejor que tu familia venido aquí o no? Sí, a mí me gusta mucho estar en este país porque he conocido muchas amistades y también las escuelas son muy, muy buenas. Entonces yo creo que fue una buena decisión de estar aquí. tú tienes un hermano, ¿sí? Sí. Él Él vive en Florida. Oh, Sí. ¿por la universidad? No, se casó y está en la Air Force. Oh, sí. Cool. Sí. Sí. Oh. Eso está fuera. Okay. ¿Cómo fue el proceso que viene aquí? So, mi papá descubrió un programa que se llama Diversidad Visa. Entonces es como una lotería donde tú aplicas para tener la green card. Sí. Y básicamente tú tienes que aplicar y es un proceso porque tienen que chequear tu historia criminal, si tienes o cosas así. Y después, como es una lotería, es al azar. Y entonces nosotros nos rechazaron 3 veces y después aplicamos la 4ª vez y ahí pudimos ganar la green card y después ser residentes de Estados Unidos. Sí. Oh, bien. Like, ¿cuántos tiempos por la lotería? No estoy segura, pero yo creo como 1 año. Sí. O, Cuando tú salí a los Estados Unidos, tú experiencia los problemas ven
back in. Oh, ningún. No. Porque como éramos residentes era Sí. fácil y después a los 5 años pudimos aplicar para ser ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces sí, yo creo que se puede integrar a la cultura americana mientras teniendo mis raíces chilenas. Sí. Cuando los otros estudiantes quieren hablar español o vive en los países en Sudamérica o Centroamérica, tú, no sé ever, but habla español con ellos? Sí. ¿Yo? Sí. Sí, yo he hablado español con ellos. Wait, ¿con quién? Wait, ¿con quién? De que vinieron aquí, Sí. por ejemplo, en middle school, en la escuela, whatever. Media. Recuerdo que vino una niña de Daniel, sí. Oh, Daniel Sí, Ríos, sí. sí. Esta. Y también otra que parece que era de Venezuela, Colombia. Colombia. Sí. Oh, Daniel. sí, eran Daniel. dos, Sí. habían Colombia, dos de, yeah, de sí. Colombia. Sí. Y yo me acuerdo que hablé con ellos. En sus ojos, ¿usted considerado los Estados Unidos un país de acogida? Acogida, yo no Acogida. Ujú. no sé. Sí. Sí, por la mayoría yo creo que Estados Unidos es un país Sí. de acogimiento, pero a veces yo creo que hay algunas personas que tratan de no ser tan dar muchas bienvenidas Sí. a inmigrantes, pero por la mayoría yo creo que sí. Cómplice Concord no está muy divertido. ¿Tú quieres tú vive en un otro town? Sí, yo quiero vivir en Sí. Bueno, como yo viví en Malden, yo Ujú. hice amigos con muchos hispanos, entonces todavía hablo con ellos. Sí. Pero personalmente, o sea, yo me gustaría ver más diversidad en Concord, pero a mí me gusta este pueblo. ¿Piensas que es mejor los estudiantes que toman español ayuda a aprender sobre las culturas diferencias en el people? Oh, sí, yo creo que es muy, muy importante. Por ejemplo, esto es, me gusta que lo están haciendo porque pueden aprender más de otras culturas y no solamente enfocarse en los Estados Unidos, pero Sí. pueden aprender de otras Sí. diferentes culturas. ¿Tu padre hace cualquier cosa por ayudar? ¿Usted mantiene su conexión a Chile? Sí, podemos hablar con ellos por teléfono, entonces yo siempre trato de hablar con mis abuelos y abuelas y primos y a veces hasta FaceTime Oh, sí. Oh, sí. ¿Con su familia o con mi familia, sí, en Chile. tú, I don't say ever, but like, FaceTime sus amigos o amigas en Chile? No, O porque si no no me recuerdas, acuerdo sí. ya. Oh. y ellos piensan que es muy importante que yo mantenga esa conexión con mi familia. Sí. Sí. ¿Cómo te trataron cuando viniste a Estados Unidos? Bueno, fue diferente yo creo en Malden que aquí, porque en Malden era muy, muy diverso. Habían hispanos y chinos de todas diferentes culturas, entonces no me sentía muy sola porque habían otros inmigrantes conmigo, pero aquí en Concord era como mi primera vez estar en una escuela que no era tan diversa, pero la gente fue muy simpáticos y
bienvenidos, pero yo a veces al principio me sentía un poco extraña Sí. porque era diferente. ¿Por qué tú vas a Concord? Mi papá empezó a trabajar en Concord Ujú. y después ahora trabaja en Boston, entonces Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de tu patria? de mi país. Sí, sí. Bueno, lo más importante yo creo que mi familia, pero también la comida. Me gustaba mucho la comida chilena. Entonces extraño mucho eso. Y también las playas. A mí me gustaban más. Sí. Yeah. Sí, sí. ¿Hacen usted le muda a Chile? Para visitar, me gustaría visitar a Sí. Chile, pero no vivir ahí. Sí. Si tú podrías en la universidad, tú quieres like study abroad en Chile o un otro país Sí. de Latinoamérica o España o Centroamérica. Sí, me gustaría ir a España y también estudiar en Chile, abroad, en la universidad, sería interesante. Sí. ¿Le resultaba más fácil o más difícil entregarse en la escuela de habla inglés? Era los dos, fácil y difícil. Fácil porque como hablan en inglés, es más fácil tú mismo aprender más rápidamente. Y más difícil porque al principio obviamente requiere tiempo y práctica. Entonces al principio es difícil, pero después es fácil. Sí. Está off topic, pero ¿tú piensas los españoles están muy bien, mal? Está bien. ¿Sí? Sí, se entiende. Yo pienso mi español está mal. No. Yo tomo chino y soy muy mala. Tomé español de grado 6, Sí. pero no sé más. Yeah. Yo nunca hablo No, español pienso con mi que mamá. puedo hablar puedo hablar las palabras que quiere hablar, pero no sé todos. So, es muy mal. No, pero se entiende. Oh, gracias. ¿Qué es una cosa que tú querías saber antes de llegar? Aquí en mi país. Algo que yo hubiera sabido antes de llegar en este país fue que aunque fue difícil para mí al principio acostumbrarme aquí, mucha gente lo tiene peor, entonces tengo que estar agradecida con lo que tenía y también pensar en el futuro y pensar en todas las oportunidades que este país ofrece y aprovecharlas y trabajar duro para llegar y cumplir mis sueños. No, cerca de Concord o Boston, ¿dónde está su favorito restaurante para comer? A mí me gusta comer comida mexicana Sí, sí. y también Adelita. Yo no sé, Y un el restaurante huipil. de El huipil chileno. Yeah, yo no sé. No hay muchos. ¿Qué ¿Qué tradiciones están tradiciones? su familia tiene si tú haces Aquí. ahora aquí? Sí, sí. Bueno, el 18 de septiembre es el día de independencia de Chile. Entonces, en ese día vamos a Boston y todos los chilenos en Boston van a un lugar y celebramos la independencia y escuchamos música chilena y también comemos empanadas. Oh, sí. Muy delicioso y carne y ensalada, todo eso. Y eso me gusta. Sí.
Y también para Navidad nosotros tenemos la cena, comemos y el 24 de diciembre abrimos los regalos en vez del 25, Sí. pero el 24 es a las 12 de la noche. Sí. Entonces es Sí. técnicamente, Sí. técnicamente es 25, pero lo hacemos esa noche. Sí. Por el Día de Independiente, ¿tú vas a Boston todos los años? Sí, tratamos de eso. Pero Pero hay muy pocos chilenos, pero sí. Ya, te ¿conoces? invitaré. Sí. ¿Conoces muchos chilenos en Boston? No mucho en realidad. Tenemos más amigos de Centroamérica Sí. Ecuador también, pero no chilenos. Sí, yo no sé un otro chilenos No. en la escuela o cerca de Concord. No. Sí, son muy pocos. ¿Están personas que tú conoces todos los años en Boston para celebrar? Sí, son las Sí. mismas Sí. personas, sí, a veces. Gracias, Paula, por hablar con por hablando Nos. con nosotros. Gracias. No sé De conmigo, nada. All right. Adiós. Adiós.